Masejet Sanedrin Daf Tzadi Amud Alef 90a, 12 líneas de abajo para arriba. Comenzamos Perek Ahad Azar, capítulo 11. Dice la Mishnah: Kol Israel Yishlaim Helek Leolam Haba, sheneemar ve'amech kulam tzadikim leolam yirshu aretz, netzel matai maaseh adai leitpaer. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: todo Israel, o sea, todos los miembros de Israel, inclusive los reshaim, los malvados, tienen parte en el Olam Haba, tienen parte en el mundo venidero. ¿Y de dónde aprendemos esto? Dice la Mishnah del versículo en Ishaya, capítulo 60, versículo 21. El versículo dice: Ve'amech kulam tzadikim leolam yirshu aretz, lo cual significa tu pueblo, o sea, el pueblo de Israel, a pesar que pecaron, una vez ya recibieron castigo y consecuencia, ya se convierten en tzadikim y leolam yirshu aretz, y de forma eterna heredarán ¿qué? Eretz haim, el Olam Haba, el mundo venidero. Entonces aprendemos de que todos, inclusive los de Shaim, tienen que parte en el mundo venidero. Expliquemos un poco más. ¿Qué es Olam Haba? Traducción literal, mundo venidero. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué etapa se refiere el mundo venidero? Hay mahloket en los Rishonim. El Maimónides y otros más, el Rambam y otros más dicen que Olam Haba se refiere al mundo después de la muerte, Gan Eden y Gehinom. Sin embargo, el Nachmanides, el Ramban, ¿sí?, dice que Olam Haba se refiere a una época posterior, después todavía, que es Tchiat HaMetim, la época de Tchiat HaMetim, que es la época de resurrección de los muertos. Y hay una tercera opinión que dice que Olam Haba, dependiendo del contexto, se puede referir a la época después de la muerte, Gan Eden Gehinom, o se puede referir también, dependiendo del contexto, a la época de la resurrección de los muertos. Son tres opiniones. Adelanto y anticipo que de la Gemara vamos a ver que cuadra más con la explicación que el Olam Haba mencionado acá es que Olam Haba de Tchiat HaMetim, el Olam Haba de, o sea, la época de la resurrección de los muertos. Es entre paréntesis todo esto. Ok, seguimos. Sigue diciendo la Mishnah. Ve'elu she'en lahem chelek le'olam haba, ha'omer en Tchiat HaMetim min haTorah ve'en Torah min hashamayim ve'apikoros. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצונים והלוחש על המכה, ואומר כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אבל שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. Dice la Mishnah en esta segunda parte, que a pesar que dijimos que todos los miembros de Israel tienen parte en el Olam Haba, hay unos que no. Inclusive los de Shaim pueden tener parte en el Olam Haba, pero hay unos que no. Hay unos que no tienen parte en el mundo venidero. ¿Quiénes son esos? Dice la Mishnah, la persona que dice que no existe resurrección de los muertos según la Torah. No cree en eso. Mejor dicho, una persona que dice que la Torah no fue dada por Hashem, Barminan. O una picoros, que es un tipo de hereje, ¿sí? O que básicamente reniega a Hashem, la existencia de Dios, no cree en la existencia de Dios. Rabbi Akiva agrega que también la persona que estudia y lee libros externos, o sea, libros de herejes, tampoco tiene Helek Olam Haba. Igualmente, el que recita sobre una herida un versículo, pero con intención de brujería, y dice el versículo en Shemot 15:26, Kol ha'machala shesamti b'mitzrayim lo asim aleja ki ani Hashem rofeja. Y lo dice como brujería, y eso desprecia a Dios, porque el que cura es Hashem, no es la brujería. Se recita sobre la herida para que se le cure, entonces esa persona tampoco. Dice Abba Shaul, igualmente, el que pronuncia el nombre de Hashem de acuerdo a sus letras, pero no cualquier nombre de Hashem, el nombre de Hashem de 42 letras. Si lo pronuncias de acuerdo a sus letras, también no tiene Helek Olam Haba, no tiene parte en el mundo venidero. Nos sigue diciendo la Mishnah en la tercera parte. Sheloshah melachim ve'arba'a ediotot en lahem Helek Olam Haba. Sheloshah melachim Yerovam, Ahav uMenashe. Rabbi Yehuda omer Menashe yesh lo Helek Olam Haba. שנאמר ויתפלל אליו וישמע תחינתו וישיבו לירושלים למלכותו. אמרו לו למלכותו ישיבו לחיי עולם הבא ישיבו 4 אדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי. En esta parte la Mishnah nos dice ejemplos de ciertos personajes del Tanaj de que no tuvieron que parte en el Olam Haba, en el mundo venidero. Son 7 en total que nos menciona esta tercera parte de la Mishnah. 3 reyes
y 4 personas ediotot, personas comunes, personas regulares. Empecemos con los 3 reyes. Yarobam ben Nebat, que hizo pecar al pueblo de Israel a través de los becerros de oro, ¿sí? ¿Qué hizo? El rey Ahab, que fue Melech Israel, que también hizo pecar al pueblo de Israel con idolatría. Menashe, el rey de Yehudá, que mató, y adicionalmente también hizo pecar a Yehudá con Abodazara. Estos son los 3 reyes. Rabbi Yehudá discute sobre el último, Menashe, y dice que Menashe sí tiene Jereg Olam Abba. ¿Por qué? Porque está escrito sobre él después de que el rey de Ashur lo mandó a Babel. Está escrito que rezó, Vaitpalel elav, Vayater lo, Vaishmat hinato, Vaishivir Yerushalayim melchuto. Mashma que rezó y se le escuchó. Se le escuchó, o sea, se le recibió la teshuvá. Se le recibió la teshuvá, tiene Haile que la Olam Abba. Así, Rabbi Yehudá discute con Tanakama, con Jajamim. Sin embargo, Jajamim le responde y dice, no, Adrabba, de ese pasuk no hay prueba para ti, hay prueba para mí. Porque ahí vemos de que está escrito, Vaishmat hinato, escuchó sus rezos, Vaishivó Yerushalayim le malchutó, y lo regresó, le malchutó. ¿Qué es le malchutó? Lo regresó a ser rey. Mashma que le aceptó el rezo, ¿para qué? Para que pueda ser rey, pero no porque le aceptó la teshuvá. O sea, el pasuk dice, escuchó su rezo y lo puso de vuelta de rey. Más que escuchó el rezo nada más para qué, para que sea rey de vuelta, pero no que le perdonó completamente. O sea, por eso la teshuvá no fue recibida suficiente y por lo tanto, opina Tanakama, Jajamim, de que Menashe tampoco tiene Helek en Olam Abba. De todas formas, estos son los 3 reyes. ¿Cuáles son las 4 personas comunes? Bilam, Doeg, el consejero de Shaul, ¿sí? Que mató a Kohanenov, ¿sí? No hubiera Kohanim. Ahitofel, el consejero de David Amelech, que fue partícipe de la rebelión que hizo Absalom en contra de David. Y la 4ª persona es Gehazi, que era el ayudante de Elisha, An-Nabi, el profeta, ¿sí? Que él pecó e hizo pecar a los demás, como vamos a ver en la Gemara más adelante. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Bechol Kach Lama. Tana, hu kafar bitchiat hametim, lefikach lo yeh lo chelek bitchiat hametim, shekol midotav shel HaKadosh Baruch Hu midah keneged midah. De Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, minayin shekol midotav shel HaKadosh Baruch Hu midah keneged midah, shenemar vayomer Elisha shim'u devar Hashem vegomer kaet mahar se'ah solet beshekel vesatam seorim beshekel beshar Shomron. וכתיב ויען השריש אשר למלך נשען על ידו, תשאל אלוהים ויאמר, הנה השם עושה ערובות בשמיים מגיע הדבר הזה, ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. וכתיב וילוקן וירמסו אותו העם בשער וימות. ודילמה קהילת אלישע גרמה דאמר רבי יהודה אמר רב, קהילת חכם אפילו על חינם היא באה, אם כן לכתוב קרא וירמסו וימות, מהי בשער על עסקי שער. La Gemara se comienza enfocando sobre lo que mencionamos en la Mishnah, que una de las personas, la primera persona que no tiene Helek Olam Abba que mencionó en la Mishnah, ¿quién es? El que kofer bitchiat, el que dice en tchiat hametim min Torah. No existe el concepto de resurrección de los muertos según la Torah, ¿sí? El que no lo cree, el que no tiene fe en eso. El que no tiene fe en eso no tiene Helek Olam Abba, no tiene parte en el mundo venidero. Dice la Gemara, ¿por qué el castigo tan fuerte para una persona que no tiene fe en esto? Dice la Gemara, y aquí el Ramban trae una prueba para su explicación. Que Olam Abba es ¿qué? ¿Cuál es la explicación de Ramban? Que el Olam Abba es Tchiat hametim, ¿sí? Resurrección de los muertos, ¿sí? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque otra vez la Gemara que pregunta, ¿por qué un castigo tan grande por una persona que no cree en Tchiat hametim? ¿Por qué él no vas a quitarle el Olam Abba completamente? ¿Por qué? Dice la Gemara, escuchen bien, él negó la resurrección de los muertos, por lo tanto no va a tener parte en la resurrección de los muertos, porque todas las medidas de Dios son medida por medida. O sea, que lo que él hizo, Hashem le hace, ¿sí? Entonces es por eso que fíjense bien, si Olam Abba es según la explicación de Ramban cuadra perfectamente, medida tras medida, él no cree en Tchiat hametim, pues no tiene parte en Tchiat hametim. En Olam Abba que es Tchiat hametim, no tiene parte en eso. Entonces aquí Ramban trae una prueba acá. Ok. Y la Gemara trae una prueba que efectivamente las medidas de Dios son medida por medida. Dice Rabbi Shimon ben Nachman y no Rabbi Yonatan. ¿Cómo sabemos que las medidas de Hashem son medida por medida? Se lo aprendemos de lo que está escrito en Melahim, tomo 2, capítulo 7, versículo 1, respecto a la hambruna que había en la ciudad de Shomrón. Está escrito que Elisha que era profeta, ¿sí? Él dijo, escuchen lo que dice Dios. Así dijo Dios. Hoy, mañana, o sea, mañana,
va a haber sea, solet, una cantidad grande, que va a costar un shekel, y 2 sataim de cebada en un shekel en Beshar Shomron, ¿sí? En el portón de Shomron. ¿Sí? O sea que Elisha tuvo una profecía y le dijo esto a quién, al rey de Israel, que al día de mañana, ¿sí? Va a haber mucha abundancia de producción, hasta tal forma que va a quedar ¿qué? Muy barato. Va a quedar muy barato, se va a comprar una cantidad gigante por muy barato. Así dijo ¿quién? Elisha al rey de Israel. Y está escrito de inmediato en el próximo pasuk, respondió el capitán, el intermediario, el ayudante del rey, ¿sí? El rey se basaba en él, lo usaba él, le respondió al hombre de Dios, o sea, le respondió a quién, el capitán, llamémoslo a Elisha, le dice, mira, también si Hashem hace arubot bashamaim, arubot es huecos en el cielo para que caiga toda la bendición, ¿sí? ¿Acaso va a pasar algo así que llegue tanta abundancia? No creo. Le dice Elisha, sí señor, así va a ser, y lo verás con tus ojos y no comerás. ¿Sí? O sea que Elisha le dijo que el castigo del cual va a ser mitad, que nadie mitad. Tú no crees que iba a pasar, pues sabes que va a pasar y no vas a poder comer. Mitad que neged mitad. Y efectivamente así fue. No vas a poder comer y vas a morir por eso que no vas a poder. Entonces, efectivamente dice el próximo pasuk, no el próximo, el pasuk dice después, que efectivamente así pasó y fue a buscar él y lo pisaron y ¿qué? Y murió. ¿Sí? Entonces vemos aquí que efectivamente todo es mitad que neged mitad. Tú dijiste que esto no va a pasar, que no crees en esto. Pasó y eso fue lo que te trajo lo malo. Medida por medida. Y la primera pregunta, ¿quién te dijo que eso es una buena prueba? Puede ser que la razón que causó la muerte de esta persona es que porque Elisha maldijo. Elisha dijo, de ahí, y vas a verlo con tus ojos y de ahí no comerás. ¿Sí? Se lo maldijo, no nada más. O sea, puede ser que el castigo no es medida por medida en este caso, sino el castigo es porque Elisha maldijo. Y como está escrito que Rabbi Yehuda dice en nombre de Rab, la maldición de un jajam, aunque sea por algo en vano, ¿sí? Se cumple. Colchiquén aquí, que no fue Bejainam, no fue en vano. Lo hizo porque se metió porque no creía en Hashem. Puede ser que esa es la razón. Entonces no vemos que es medida por medida. Dice la hermana, no, sí vemos. ¿Por qué? Porque si hubiese sido solo por la maldición, el pasuk tenía que haber dicho, Vairmesú vayamot. Lo pisaron y murió. Pero el pasuk dice otra palabra más ahí. Vairbesu otoham bashar. ¿Qué es shar? Bashar, puerta, pero ¿qué tiene que ver puerta? ¿Por qué no necesito decirme la puerta? Dice shar, también se puede entender como el precio del mercado. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Vairmesú otoh, ¿por qué? El pasuk nos está diciendo, ¿por qué murió? Por el precio del mercado. Porque él no creía que iba a haber un precio muy barato de abundancia. Por eso es que murió. O sea que el pasuk nos está diciendo que a pesar que hubo una maldición, no murió por la maldición, sino murió ¿por qué? Por lo que no creyó en la profecía. Entonces vemos que es mitad, que neged mitad. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan, minayin netchiyat hametim min haTorah, sheneemar untatem mimenu et terumat Hashem leAaron haKohen vechiaron leolam kayam. ולא נכנס לארץ ישראל שנותנים לו תרומה, אלא מלמד שעתיד לחיות בישראל נותנים לו תרומה. מכאן לתחיית המתים מן התורה. דבר רבי ישמעאל טענה לאהרון, כאהרון מאהרון חבר, אב בנה חברי, אמר רבי שמעון בן נחמני, אמר רבי יונתן, מנין שאין נותנים תרומה לכהן המארץ, שנאמר ויאמר לעם ליושבי ירושלים, לתת מנת הכהנים והלוויים למען יחזקו בתורת השם. כל המחזיק בתורת השם יש לו מנת, ושאין המחזיק בתורת השם אין לו מנת. Sigamos un poco más. אמר רבא חברד, אמר רבי יהודה, כל הנותן תרומה לכהן המארץ כאילו נותנה לפני הארי. מארי ספק דורס ואוכל, ספק אינו דורס ואוכל, אף כהן המארץ ספק אוכלה בטהרה, ספק אוכלה בטומאה. רבי יוחנן אמר, אף גורם לו מיתה שנאמר, ומתו בו כי חלו. דבר רבי אליעזר בן יעקב תנא, אף מסיעו עוון אשמה שנאמר, והסיעו אותו עוון אשמה, באוכלם את קודשיהם. Rabbi Yohanan dice lo siguiente, te voy a traer una fuente, ¿dónde aprendemos que existe el concepto, mencionamos en la Mishnah, que el que no cree en resurrección de los muertos, midoraitá, no tiene Jerem Lamapa. Dice Rabbi Yohanan, bueno, ¿dónde aprendemos que efectivamente no está escrito en la Torah de que hay resurrección de los muertos? ¿Dónde está escrito en la Torah que hay Tchiat HaMetim? Dice Rabbi Yohanan, te voy a decir dónde lo aprendemos. Está escrito en Bamidbar 18:28 respecto a los Leviim que entraron a Eretz Israel y reciben ¿qué? Los Leviim que reciben de la cosecha el primer Maaser. Eso nada más cuando entraron a Eretz Israel. Antes no había, solo cuando entraron a Eretz Israel. Está escrito que una vez ellos reciben el Maaser, digamos, hay una cosecha de 100, ellos reciben ¿qué? 10 frutas. Bueno, hay terumá que sacaran, no entremos en eso ahorita. 10 frutas reciben. De eso que ellos reciben, tienen que dar diezmo de lo que ellos recibieron, o sea, una se la tienen que dar ¿a quién? Al Cohen. Entonces está escrito en el Pasuk, en Bamidbar 18:28.
le darás terumat Hashem le Aarón a Cohen. Se lo das a Aarón a Cohen. Pero un segundo, cuando entraron a Eretz Israel, Aarón estaba vivo. Ya murió, él murió antes. Entonces, ¿cómo el pasuk dice que cuando vamos a hacer, que es cuando entran a Israel, se lo das a quién? A Aarón a Cohen. ¿Que acaso está bien? Se refiere que, dice el pasuk, esto nos enseña que eventualmente Aarón a Cohen va que murió, no obstante, pero va a resucitar. Y eso es lo que nos enseña el pasuk, que le tienes que dar la terumá a él. O sea que aquí el pasuk no está insinuando. Se lo puede dar a todos los Kohanim, pero ¿por qué nos dice Aarón? Para decirte no, que Aarón eventualmente se lo vas a poder dar cuando haya Tchiyat Ametim. La Gemara trae una baraitá que decían en el Ben Midrash de Rabbi Ishmael, que traían este pasuk y decían que le Aarón se refiere a ¿qué Aarón? ¿Cómo Aarón? Que para darle la terumá se le tienes que dar a un Cohen que sea como Aarón. ¿Cómo Aarón? Que sea un sabio y no que sea un ignorante. Y no que sea Amaretz. ¿Sí? Cuando decimos sabio e ignorante respecto a esto, es Haber, ¿sí? Que se refiere a Jajam, un sabio, se refiere a una persona que sabe cuidar tu Maitara, ¿sí? O una persona que sabe cuidar tu Motimasrot. ¿Sí? Ignorante es que no sabe estas alajot, puede cuidar Shabbat, puede todo, pero estas alajot no sabe. ¿Sí? Entonces dice Rabbi Ishmael, le a Aarón, que es el que no viene el pasuk a enseñar, esta es una segunda explicación, que se lo darás a Aarón, que es Aarón, se lo darás a cualquier Cohen, pero cualquier Cohen que sea como Aarón, que sea ¿qué? Haber, que sea sabio, no que sea Amaretz, ignorante. De la misma manera que Aarón era Haber, también a sus hijos, ¿cuándo le puedes dar terumá? Cuando sea ¿qué? Cuando sea Tamid Jajam, cuando sea sabio. Dice el Bishlam Nachmani en nombre de Abinatán lo siguiente: ¿cómo sabemos que no se le puede dar terumá a un Cohen que es ignorante? Dice, no, porque está escrito sobre Hizkiyahu Amelech, que ordenó a el pueblo a fortalecerse en las mitzvot, en la mitzvah principalmente de terumá y maaser, para entregárselo a los Kohanim y los Levim, ¿sí? Dijo así, el Divrei Yamim está escrito en tomo 2, capítulo 31, versículo 4, dice que le dijo el rey Hizkiyahu al pueblo, le dijo así, le dijo al pueblo, los habitantes de Jerusalén, que le dé menat, la porción de los Kohanim y los Levim, para que sigan fuertes en la Torah de Hashem. Dice la hermana, aquí aprendemos que, como antes dijimos, que todo Cohen que se agarra fuerte a la Torah de Hashem, se le da. Pero si no, no se le da. Dice Rabajá Barada, en nombre de Rabbi Yudá, que una persona que le da terumá a un Cohen que es ignorante es como si fuese que da a un león. ¿Qué? Un león, de la misma manera, cuando agarra un animal del rebaño, no sabemos cuáles son sus intenciones. Puede ser que sus intenciones es que Dorés, ¿cómo es Dorés? No, Dorés es matarlo, ¿sí? Bueno, lo mata y se lo come de inmediato. O puede ser que su intención es matarlo, pero no comerlo de inmediato, sino comerlo después de que se dañe. Igualmente, cuando uno le da terumá al Cohen Amaretz, no sabemos qué va a pasar. Puede ser que la coma bien con tejará, o puede ser que es con tumá, porque es ignorante y no sabemos. ¿Sí? Sigue diciendo la Gemara que Rabbi Yohanan dijo que no nada más es que le da terumá al Cohen Amaretz, puede ser que la coma con tumá, está prohibido, sino también le causa mitabi de shamayim. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah que un Cohen que come terumá cuando está tamé, umetu boki halelu. Y la Gemara trae que Rabbi Eliezer ben Yaakov mencionó una baraita en su Midrash que decía lo siguiente, que no solamente le trae mitabi de shamayim, una muerte del cielo, sino también lo carga con pecado y culpabilidad. O sea, muchos pecados, como está escrito en el pasuk, por eso hay que tener cuidado al Cohen darle ¿qué? Al Cohen darle tumá, terumá con tahara. O sea, que sea un Cohen Haber, básicamente para asegurar de que es tumá betara. Seguimos, Tania. Rapidísima, Omer, mina en etchat ametim en Torah shenemar vegam akimot et bereti tam natet lahem et eretz Kenaan. Lahem no neemar ela lahem. Mikan etchat ametim en Torah. La Gemara trae otra baraita que en ella rapidísima y nos dice una fuente de la Torah que de ella aprendemos que hay que resurrección de los muertos. ¿Cuál es la fuente? Porque está escrito en la Torah en Shemot 6, 4, está escrito que Hashem le dijo a Moshe sobre los patriarcas, sobre Abraham, Isaac y Jacob, le dijo, si vegama kimot et beriti itam, yo me pacto con ellos para darle a ellos, ¿quiénes ellos? Así le dice Hashem a Moshe, ellos, los patriarcas, para darle a ellos la tierra de Canaán. ¿A ellos la tierra de Canaán? A ustedes, tenía que decir otra vez. Hashem está hablando a Moshe. Dice, tengo el pacto con ellos, o sea, con los patriarcas, para darle a ustedes, no a ellos. ¿Por qué dice el pasuk a ellos? Sabemos de aquí que efectivamente la intención del versículo es decir que eventualmente
si es a ellos, porque ellos, no obstante, ya murieron, pero va a haber resurrección de los muertos y va a ser a ellos también, Abraham, Isaac y Jacob. Seguimos. Tzadok, Gam, Geshem, Kam, Siman. La Gemara a continuación trae varios intercambios de palabras y argumentos sobre temas relacionados con Tejiat Ametim, que hubo entre dos personajes o más. Y vamos a traer 5 de ellos. Para los primeros 5, la Gemara trae un Siman, una señal, para que nos recordemos cuáles son. Entonces, el Siman para cada uno es la palabra que se menciona en cada uno de los intercambios de palabras, los intercambios de argumentos. Y la señal es Tzadok, que sale en el primero, Gam en el segundo, Geshem en el tercero, Kam en el cuarto. Sí. Tzadok, Gam, Geshem, Gam. ¿Sí? Mira que, bueno, hay más. La Tzadik, ¿sí? Tzadik representa Tzadok. Y bueno, ese Simán no vamos a entrar qué es para cada uno, pero de todas maneras, Simán para los diferentes intercambios de palabras que vamos a ver a continuación, diferentes intercambios de argumentos como entre personajes, es Tzadok, Gam, Geshem y Kam. ¿Sí? Ok. Aquí expliquémoslo bien de una vez. Las primeras 2 palabras, Tzadok y Gam, representa la Tzadik a Tzedokim, la Dalet a Domim, la Kuf a Cleopatra, que es el nombre de una persona, la otra Kuf a Keisar y la Tzadok Gam, ¿sí? Bueno, es que aquí cambian las palabras. Otra vez, repito, la señal que está escrito en la Gemara, en el orden de la Gemara, Tzadok Gam, Geshem, Kam. Entonces las palabras, hay uno que cambia la versión, pero de todas maneras, Tzadok y Kam, esas 2 palabras, que es la primera y la última de nuestra versión, representa la Tzadik a Tzedokim, la Dalet a Domim, la Kuf a Cleopatra, a la otra Kuf a Keisar y la otra Mem a Min. Y las otras 2 palabras, que es Gam y Geshem, ¿representan qué? Representan los nombres de los Jajamim que le respondieron a esas personas que argumentaban en contra del judaísmo. Sí, que son Rabban Gamliel con Gimel, Rabbi Yoshua con Shin, Rabbi Meir con Mem, Rabban Gamliel con Gimel y Rabbi Ami con Mem. Ok, veamos el primer intercambio de argumentos. Sha'alut Tzedokim et Rabban Gamliel, minayin shakadosh baruch hu mechayem et yamar lahem min haTorah umin haneviim umin haketubim. ולא קיבלו ממנו. מן התורה דכתיב אומר של משה הנך שוכב עם אבותיך וקם. אמרו לו ודילמה וקמה מה זה? וזנה. מן הנביאים דכתיב יחיו מתך נבלת יקומו נקיץ ונשוכנה וכיתה לולותיך ורצף ותפיל. ודילמה מתים שהיה יחזקאל. מן הכתובים דכתיב יחיקך כי אין הטוב הולך לילדים השם ובשתי שנים. ודילמה רחו שמרחשן סיבתה בעלמה כרבי יוחנן. ואמר רבי יוחנן משנו בשמעון בן יהוצדק ומשנאמרה לך בשמו בעולם הזה שפתותיו דעות בקבר שנאמר דובוי שפתי ישנים עד שאמר להם מקרא זה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם לכם לא נאמר אלא להם מכאן את המתים מן התורה ויש אומרים מן המקרא הזה אמר להם ואתם מדליקים בהשם חיים כולכם היום פשוט חיים כולכם היום אלא אפילו ביום שכל העולם כולו מתים אתם חיים היום כולכם קיימים אפילו העולם הבא כולכם קיימים. El primer intercambio de palabras de argumentos fue el siguiente. Un tzedoquí le preguntó a Rabban Gamliel, ¿qué es tzedoquí? Un seduceo. ¿Sí? Entonces el tzedoquí le dice a Rabban Gamliel lo siguiente: ¿cómo sabes que Akadosh Baruj Hu va a resucitar a los muertos? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Le dice Rabban Gamliel: tengo fuente de la Torá, de los Nevi'im, profetas, y de los Ketubim, de las escrituras. Y vamos a ver cuáles son las fuentes de esas que dijo. Pero aún así el tzedoquí no le aceptó esas fuentes porque se las refutó y tuvo que traer otra. Entonces, empecemos cuáles son las primeras 3 fuentes que trajo. De la Torá al principio le trajo Rabban Gamliel el versículo en Devarim 31:16 que dice: Vayomer Hashem el Moshe inechá shochei mamoteja bekam. Le dice a Sheba Moshe: vas a acostarte con tus padres y te pararás. Como acostarte significa morir y después bekam, se parará. Ahí está resurrección de los muertos. Le dice Seduceo: no acepto esta fuente de la Torá. ¿Por qué? Porque puede ser que el Bekam pertenece a la continuación del Pasuk. No es Inechá Shochei Mamoteja Bekam, coma, no. Sino Inechá Shochei Mamoteja, coma. Bekam Ha'am Hazeh Vezana Acharei Lo Enechar. Separaron el pueblo ese y se va a extraviar con otros dioses. ¿Sí? Entonces no se refiere a que se va a parar Moshe cuando se muera. Entonces no hay fuente de acá. Bueno, Rabban Gamliel sigue diciendo la
fuente de los Nevim, de los profetas. Trae el pasuk en Ishaya, capítulo 26, versículo 19. Dice el versículo: Ejiu meteja nevereti, como una quitalorotaleja, vares elfaim, tapil. ¿Sí? ¿Qué significa este pasuk? Vivirán tus muertos, el cadáver resucitará, se despertarán y cantarán los que están acostados en la tierra. ¿Qué significa eso? Resurrección de los muertos. Aquí está, le dice el Ban Gamliel, le dice Seduceo, no acepto. ¿Por qué? Porque puede ser esto que es Ishaya, ¿sí? Esto es Ishaya. Y Ishaya estaba antes que Yehezkel. Y todos sabemos, vamos a entrar en detalles, pero está escrito en Yehezkel, en el capítulo 37, que en la época de Yehezkel, que fue después de Ishaya, él sí resucitó a unos muertos. Se puede ser, dice el Seduceo, que el pasuk que dice en Yeshaya, que va a resurrección de los muertos, no se refiere a todo el mundo, sino se refiere a los muertos que hizo Yehezkel, pero que va a haber para todo el mundo eventualmente, ¿sí? ¿Quién te dijo? Puede ser que no. Entonces no hay una buena fuente. De los Nevim, le sigue diciendo Rabban Gamliel, de los Ketubim, la fuente sería de Shir Hashirim, nada más y nada menos que el capítulo 7, versículo 10. Vejikech Kienatov, Olech Leodil Mesharim, Dovev Siftei Shenim. ¿Qué es Dovev Siftei Shenim? Dovev, moviendo los labios de aquellos que están dormidos, o sea, de aquellos que están muertos. ¿Cómo van a mover mucho los labios? Porque se están despertando, resucitando. Ahí está. Le dice Seduceo, no señor, puede ser que se refiera a moviendo poquito. ¿Y qué tiene que ver? No, esto es como dice Rabbi Yohanan, que una persona, dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadá, cuando una persona dice una alajá en nombre de otra y esa otra persona está fallecida, los labios se mueven un poquito dentro de la tumba. Eso puede ser que se refiere a ese versículo, pero no que hay resucitación de los muertos. Entonces, ¿qué pasó? Rabban Gamliel le trajo a este Seduceo fuente de la Torah, fuente de Nevim, fuente de Ketubim, y todas el Seduceo se las refutó. No se aceptó. Vino Rabban Gamliel y le dijo una fuente ya contundente de la Torah, de Barim 11:21, que dice así el pasuk: ¿sí? La tierra que juró Hashem a tus padres. ¿Qué tus padres? Patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. La tetlahem, para dárselas a ellos. ¿Cómo que ellos? La gem, a ustedes debería ser. Ellos ya murieron. Que juró, nos está diciendo Dios ahorita, ¿sí? La tierra que juró Hashem, dársela a tus padres. ¿Dárselas quién? Que le juró a tus padres, dárselas a ustedes, no a ellos. Pero ahí dice que la gem, ellos. ¿Por qué dice ellos? Para insinuarte que ellos van a resucitar, ¿sí? Y hay unos que dicen que una segunda versión de que en realidad la respuesta de Rabban Gamliel fue de otro pasuk, de Devarim 4:4, que dice: Beatema de Bekim Hashem Elokehem, Haim Kulechem Ayom. La palabra Ayom está extra, ¿sí? Haim Kulechem, están todos vivos. Obviamente dice Haim Kulechem Ayom, están todos vivos hoy. Si están todos vivos, están todos vivos. Obviamente es hoy. ¿Qué es la palabra hoy? No, que Ayom. ¿Qué es que Ayom? Haim Kulechem que Ayom. Para enseñarte que va a haber resurrección de los muertos eventualmente. De la misma manera que hoy están todos vivos, que Ayom, de la misma manera que hoy están todos vivos y firmes y completos, igualmente en el Olam Haba, aquí tenemos otra prueba para Ramban, para Tejiat Hametim, para que resurrección de los muertos, también que Kulechem, todos van a estar que Ayom, ese es el que Ayom. Haim Kulechem que Ayom, o sea que eventualmente van a estar todos Haim Kulechem como hoy, ¿sí? O sea que va a haber resurrección de los muertos. Ese es el primer intercambio, la primera discusión, el primer intercambio de argumentos que hubo entre Rabban Gamliel. Es el primer intercambio que se menciona en la Gemara, que fue entre Rabban Gamliel y los Seduceos. Segundo, Shalu Romi Rabbi Yoshua ben Hanania. Minain Shakadosh Baruch Hu Mechayem etim Yodam Ashatil Yotamar Leutar Vayu Mina Mikra Ze Sheneimar Vayomer Hashem el Moshe Nechash Ochim Avotecha Vekam Ha'am Hazeh Vezana Vedilma Vekam Ha'am Hazeh Vezana Nekot Mia Palga Bita Yehudi Yodam Ashatil Yotit Marnami Rabbi Yohanan Mishon Bishon Ben Yochai Minain Shakadosh Baruch Hu Mechayem etim Yodam Ashatil Liyot Sheneimar Nechash Ochim Avotecha Vekam Vegomer. Dice la Gemara lo siguiente. Le preguntaron los romanos a Rabbi Yoshua ben Hanania, también un intercambio similar. Le preguntan: ¿cómo sabemos que Akadosh Baruj Hu va a resucitar a los muertos? Pero aquí hicieron una segunda pregunta: ¿y cómo sabemos que Él sabe qué va a pasar en un futuro? Dos preguntas le hicieron: ¿cómo sabemos que va a resucitar a los muertos? ¿Y cómo sabemos que Hashem sabe todo? O sea, también lo que va a pasar en un futuro. Le dice Rabbi Yoshua ben Hanania, ambas preguntas, ambas respuestas están en un mismo pasuk. Devarim 31:16.
Vayomer Hashem el Moshe Innecha Shoheim Aboteja Bekam Ha'amaz de Bezana. Dice el pasuk en Devarim 31:16 que Dios le dijo a Moshe que morirás, Shohev, te acostarás, o sea, morirás con tus padres Bekam y eventualmente vas a pararte. Ahí está la resurrección de los muertos. Y después dice el pasuk Ha'amaz de Bezana, que el pueblo va a venir y va a extraviarse y va a descarriarse, etc. ¿Cómo sabía Hashem eso? Esto todavía no había pasado. Vemos que va a haber resurrección de los muertos y también Hashem sabe que el futuro. Sin embargo, dice la Gemara, no me cuadra esa explicación. ¿Por qué? Porque la palabra Bekam, como dijimos antes, puede ser que no pertenece a la primera parte del pasuk, sino a la segunda. Entonces no sería Inecha Shoheim Aboteja Bekam, sino Inecha Shoheim Aboteja coma ahí. Y el Bekam pertenece a la segunda parte. Entonces no vemos de que va a haber resurrección de los muertos. Le responde Rabbi Yoshua a los romanos, bueno, ¿sabes qué? Acepto, pero sí definitivamente debe ser una respuesta por lo menos para la segunda pregunta, que Hashem sí sabe Hashem sí sabe el futuro. Dice la Gemara que también fue dicho por Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. ¿Cómo sabemos que Akadosh Baruj Hu hace resurrección de los muertos, va a hacer resurrección de los muertos y sabe todo lo que pasa? Trae este mismo pasuk, Inecha Shoheim Aboteja Bekam Bekomer. Seguimos. Tane Amar Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, bedavar ze ziyafti sifre kutim, shehayu omrim, en tchiat hametim et Torah, amarti lahem ziyaftem toratchem, ולא העליתם בידכם כלום, שאתם אומרים את חטא מדינת התורה, הרי הוא אומר, הכרתי כרת הנפש היה עוון הבא, הכרתי כרת בעולם הזה עוון הבא לאימת לאו לעולם הבא, אמר רב פלאי ולאימה לאו תרוויו מכרתי כרת, הינו הבו אמרי לה, דברי התורה כשום בני אדם, כתנאי, הכרתי כרת בעולם הזה, דברי העולם הבא, דברי רבי עקיבא, אמר לו רבי ישמעאל, ולא כבר נאמר, את השום בגד ונכרתה. וכשלושה עולמים יש, אלא ונכרתה בעולם הזה, הכרת עולם הבא, הכרתי דברי התורה כשום בני אדם, בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא, עוון הבא מה יבדי בה, לך דתני, יכול אפילו עשה תשובה תלמוד לומר עוון הבא, לא אמרתי אלא בזמן שעוונה בא. La Gemara trae una baraita, antes de ir con el próximo intercambio de palabras, con el próximo incidente que la Gemara comenta. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente. Dice Rabbi Eliezer en nombre de Rabbi Yossi, pendiente en el nombre, Rabbi Eliezer en nombre de Rabbi Yossi. Con esto falsifiqué los libros de los Kutim, ¿sí? O sea, los invalidé, ¿sí? Ellos decían que no hay Tchiat Hametim, ¿sí? No hay resurrección de los muertos. Y los libros, Sefer Torah de los Kutim, ¿qué hicieron? Todas las pruebas que tenían los judíos para que sí hay, cambiaron la versión de esos pasukim. Y así no había más prueba. Y aún así, dice Rabbi Eliezer, él logró que traerles una prueba de otro pasuk, que no lo habían cambiado, ¿sí? Ellos decían que no hay Tchiat Hametim en la Torah. Y efectivamente cambiaron toda la Torah, todas las pruebas que habían ahí en la Torah, ellos la cambiaron, entonces no había. Le dijo él, mira, quiero que sepan que ustedes falsificaron e invalidaron su propia Torah con esos pesukim. Ustedes falsificaron la Torah y por eso es que no hay prueba, ¿sí? Pero no sirve para nada. ¿Por qué? Porque hay otro pasuk, un pasuk en Bamidbar 15:31 que se nos lo cambiaron, ¿sí? Respecto a Avodah Zarah, idolatría, se ha escrito, el que hace idolatría, ¿qué pasa? Hikaret tikaret hanefesh ahí abonaba. Ikaret, tikaret, anefeshai, abonaba. Ikaret, tikaret se refiere que va a tener castigo en donde, en este mundo, va a hablar más de abonaba, se refiere ¿cuándo? En el olam abba, en el mundo venidero. O sea que después de la muerte todavía va a haber un pecado, ¿sí? Y va a tener consecuencias. O sea que la persona no se muere y acabó ahí. Porque si cuando muere acabó ahí, pues ¿por qué tiene un castigo en el olam abba? Si tiene un castigo después, es porque el nefesh todavía sigue después de la muerte. Entonces, si sigue después de la muerte, entonces probablemente ese nefesh que va a haber, Tchiat Hametim, resurrección de los muertos. Aquí está la prueba. Así le dijo ¿quién? Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi a los Kutim. Y ahora papá le pregunta a Abayé, ¿por qué él tiene que basarse en este pasuk? Él dice que son dos, Olam Hazeh y Olam Haba. ¿En qué se basa Olam Hazeh y Olam Haba? Ikaret sobre Olam Hazeh y Abonaba Olam Haba, ¿sí? Pregunta, ¿por qué no del mismo Ikaret? Hay dos palabras, Ikaret. Usa un Ikaret para Olam Hazeh y el segundo para Olam Haba. ¿Por qué tiene que irte a Abonaba? ¿Para qué tiene que irte a la otra palabra Abonaba? Dice, no, ellos opinan, los Kutim lo hubiesen respondido, que la Torah te puede hablar como Dibrat Torah Kelshon Bnei Adam, que muchas veces te dice como la reacción de la Torah es como el habla de las personas. Entonces el hecho que dice Karet y Karet no puedes de ahí interpretar dos cosas, porque a veces esa es la manera como hablar. Por eso respondió más contundente, y Karet uno, y Abonaba, y Karet Olam Hazeh, Abonaba Olam Haba. Esta es la manera, efectivamente vemos una discusión sobre este mismo pasuk entre Tanaim, si efectivamente el Ikaret y Karet lo vemos como separado o no.
Dice Rabbi Akiva, Ikaret, son dos palabras. Rabbi Akiva se opina que Ikaret es Olam Hazeh y el Tikaret es Olam Haba. Y bien Rabbi Ishmael le dice, no, pero un segundo, si es así, entonces mira el pasuk que le sigue, o mejor dicho, el pasuk anterior a ese, dice, Tashemu Mekatef Benihretan. Entonces hay un tercer Ikaret, hay un tercer Karet para un tercer mundo, que hay un tercer mundo, no existe un tercer mundo, hay Olam Hazeh y Olam Haba, no más. ¿Sí? Entonces, por eso, Rabbi Ishmael discute, dice que, por eso dice que Benihretá es Olam Hazeh y la palabra Ikaret es Olam Haba. El Benihretá, el pasuk antes es Olam Hazeh y la palabra Ikaret es Olam Haba. Pero está escrito Ikaret, hay uno extra ahí. No, Dibra Torah que la Shon Bene Adam. O sea que vemos que Rabbi Ishmael opinaría así. Ahorita viene la manera de preguntar algo técnico. Según Rabbi Ishmael y según Rabbi Akiva, ambos dicen que Olam Hazeh y Olam Haba, ¿de dónde lo aprendemos? Repito, según Rabbi Akiva, Ikaret Olam Hazeh, Tikaret Olam Haba. Según Rabbi Ishmael, Dibra Torah que la Shon Bene Adam, entonces Ikaret ya es Olam Haba y el Olam Hazeh es el Benihretá. Pero ¿qué van a hacer ambos con la palabra Abonabá? Está extra esa Abonabá. Para Olam Haba no lo necesitan porque ya lo aprenden del Ikaret o del Benihretá. No, ellos usarían la palabra Abonabá, a diferencia de la primera opinión, Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi, que él usa la Abonabá para Olam Haba, como explicamos antes. ¿Sí? Ellos dirían que la Abonabá es para decirte lo siguiente. Está escrito en la Baraitá, uno hubiese pensado que una persona que tiene Karet, aunque tenga Teshuvá, aunque haga Teshuvá, ¿sí? No sirve. Uno hubiese pensado así, cuando hay Karet ya. Kamashmana no, Abonabá. Mientras que no ha hecho Teshuvá, no se ha arrepentido y todavía sigue todavía en su pecado, sigue todavía conectado al pecado, ahí es cuando tiene Benihretá. Pero si no, no hay Karet. Procedemos a qué intercambio, al tercero. ¿Sí? Shala Cleopatra Malketá et Rabbi Meir Amra Yadana de Haye Shachve. Dichtiv Veyatzitzu Meir Keasev Haaretz. Ela כשאין עומדים ערומים או בשם עומדים, אמר לה קל וחומר, מחיתה ומחיתה שנקברה ערומה יוצא בכמה לבושים, צדיקים שנקברים בלבושיהם, על אחת כמה וכמה. Tercera intercambio de palabras, de tercer análisis, ¿sí? ¿No? En este caso fue más que todo una consulta. Le preguntó la reina Cleopatra. ¿A quién? Cleopatra. ¿A quién? A Rabbi Meir. Le dice así, mira, yo sí creo en resurrección de los muertos. Yo sé que sí hay. ¿Y dónde está escrito en Meforash? Le dice esta reina a Rabbi Meir. Está escrito en Teilim 72:16, Veyatzitzu Meir que se baaretz. Florecerán de la tierra de la misma manera que florece una flor, una planta de la tierra. O sea que eventualmente el cuerpo florecerá, o sea que el cuerpo saldrá de la tierra. Yo sé, eso lo tengo claro. Mi pregunta es, si cuando se van a levantar los muertos en el momento de Tejiyat Hametim, de resurrección de los muertos, se van a levantar desnudos o con ropas. ¿Sí? Esa es la pregunta que le hizo la reina a Rabbi Meir. Y le dice a Rabbi Meir, no, Kalvahomer de Jita, el grano de trigo, ¿cómo uno lo siembra? El granito desnudo, sin nada, lo siembra. Y aún así cuando crece con varias prendas, o sea, varias cáscaras, varias capas. ¿Sí? Entonces, Kolshiken, Tzadikim, que son enterrados, los judíos que son enterrados con mortajas, con ropa, que cuando se paren van a levantarse con prendas, con ropas. Amarle que sale Rabban Gamliel Amritu de Shachve Haye, Havu Afra Beafra Mika Haye, Amrale Berate, Shivke Bana Meadranale, Shenei Yotzrim Yishbeagirenu, Ehad Yotzer Minamayim, Ehad Yotzer Minatit, Ezeme Meshubach, Amarla Ze Sheyotzer Minamayim, Amrale Minamayim, Tzar, Minatit, lo kol shiken, diver Rabbi Ishmael Tana, קל וחומר מכלי זכוכית, מה כלי זכוכית שעמלם ברוח בשר ואדם נשברו, יש להם תקנה בשר ואדם שברוחו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. La Gemara procede a traer que la cuarto intercambio de palabras, en este caso también es una consulta, o sea, intercambio, diálogo. El Keisar, el César romano, le dijo a Rabban Gamliel lo siguiente. Ustedes dicen que los muertos van a ¿qué? Que los muertos van a resucitar, que va a haber Tejiyat Hametim. Pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque los muertos, después de un tiempo, se descomponen, ¿sí? Y se convierten en ¿qué? Polvo. ¿Polvo puede vivir? ¿Cómo va a haber resurrección de los muertos? No puede ser. Así le preguntó ¿quién? El César romano, ¿a quién? A Rabban Gamliel.
estaba escuchando esta pregunta aquí en la hija del César. Y la misma hija del César le dijo a Rabban Gamliel, ¿me permite si yo le respondo a mi padre? Imagínense ustedes, la hija del César le dijo a Rabban Gamliel, no le responda tú, yo quiero responder a mi padre. Y le responde lo siguiente la hija a su padre, el César. Hay dos alfareros que fabrican, ¿qué fabrican los alfareros? Utensilios de cerámica. Hay dos alfareros en la ciudad. Digamos, ¿no? Digamos, así le dice. Digamos que hay dos alfareros en la ciudad. Uno hace utensilios de agua y otro fabrica a través de la tierra, ¿sí? Como hacen los alfareros. ¿Quién es superior? ¿Quién tiene más sabiduría? ¿Cuál es más impactante? Es definitivamente el que fabrica utensilios de ¿qué? Del agua. Es algo increíble. Hacer utensilios de agua es algo wow. Le dice la hija, bueno, igualmente con nosotros. Akadosh Baruj Hu crea la persona de ¿qué? De agua. Que es agua de una gota de cera, de semen, que es parecido al agua. Entonces, si Hashem puede crear al hombre, a la mujer, a la persona, de una gota, Kol Shiken, que va a poder hacer resurrección de los muertos, que es de ¿qué? De polvo de la tierra. Esta es una versión de la respuesta que respondió la hija del César al propio padre. Sin embargo, en la Baraitá enseñada en el Bemirash de Rabbi Ishmael, decían que le respondió de otra manera, que el Kalvajomer es de utensilios de vidrio, que de la misma manera que utensilios de vidrio, que son hechos a través de una persona de carne y sangre, o sea, una persona, ¿sí? ¿Cómo se hace? A través de que la persona sopla con su aliento, cuando está caliente el vidrio, y le hace las formas pertinentes, ¿sí? Y ¿qué pasa si se rompe ese utensilio? ¿Tiene solución? ¿Sí? Lo metes al horno otra vez de vidrio y lo vuelves a hacer otra vez. Entonces, sí, otra vez, si un utensilio de vidrio que es hecho por una persona, ¿a través de qué? De la sopla del aliento de él. Si se cae y se rompe, se puede volver a hacer algo, se puede volver a rehacer, reconstruir. Se colchiquena una persona, colchiquena Hashem, que crea a la persona con su aliento, que le mete la neshama, aipah beapav, ¿sí? Colchiquén, que si se rompe, que si se muere, lo puede reconstruir, o sea, resucitar. Seguimos y procedemos al quinto. ¿Quinto qué? Intercambio de quinto diálogo. Amarle a umina de Rabbiami amritu de Shachve Haye, de Abu Afra Beaframi Kahaye, amarle Mshon leja Mashalema da Bardo Melemelech, Basar Badam Shamal Badab Lehub Nuli Palterin Gedolim, Makom Shen Maim Beafar, Al Hub Banoto Le Yamim Naflu. אמר להם חזרו ובנו אותו במקום שיש עפר ומים, אמרו לו אין אנו יכולים. כעס עליהם אמר להם במקום שאין מים ועפר בניתם, עכשיו שיש מים ועפר על אחת כמה וכמה. ואם אי אתה מאמין, צא לבקעה וראה עכבר. שהיום חציו בשר וחציו אדמה, למחר השריץ ונעשה כולו בשר. שמא תאמר לזמן מרובה, עלה להר וראה שהיום אין בו אלא חילזון אחד, למחר ירדו גשמים ונתמלא כולו חילזונות. Dice la Gemara, vino un min. ¿Qué es un min? Un hereje. ¿Sí? Un hereje. Un min es un hereje. Le pregunta a Rabbi Ami, la misma pregunta que le hizo el César al Rabban Gamliel en el diálogo anterior. Le pregunta un hereje a Rabbi Ami lo siguiente. Ustedes dicen que hay Tchiyat HaMetim, que hay resurrección de los muertos. Así ustedes dicen, no me cuadra. No me cuadra. Se muere la persona. Lo entierran, se vuelve polvo. ¿Cómo el polvo ahorita va a vivir? ¿Cómo puede ser? Le respondió Rabbi Ami. La misma pregunta que le hizo César Rabban Gamliel, pero no, la respuesta es diferente. Le responde Rabbi Ami al min, al hereje, te voy a dar una parábola. ¿A qué parece esto? A un rey de carne y sangre que le dice a sus esclavos, en un lugar que no hay agua y que no hay tierra, que no hay cemento, le dice, por favor, construyame un palacio gigante. Y en ese lugar, a pesar que no hay nada, ellos proceden a ¿qué? A buscar, todo, y consiguen y construyen. ¿Sí? Y aún así construyen, como dijimos, y después de un tiempo se cae el palacio. ¿Qué le dice el rey? ¿Saben qué? Construyamos un nuevo palacio, pero en un lugar ya más accesible, que haya agua y que haya ¿qué? Tierra, barro, todo, cemento, todo. Y le dice, no, ya estamos cansados, ya, no podemos. ¿Qué va a hacer el rey? Se va a poner bravo. En un lugar que era difícil construir, lo construyeron, y ahorita que es fácil, que hay de todo, no lo construyen. ¿Sí? Igualmente aquí con Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu crea a la persona ¿con qué? Con una tipá serujá, tipá zera, una gota de semen pequeño, que no tiene nada.
Entonces, si puede con eso, que es difícil, que es poquito relativamente, con Shiken, ¿qué va a poder con qué? Con polvo de la tierra, que es mucho más. Y si sigue siendo Rapiamí, si sigues creyendo que Akadosh Baruj Hu, y si tú no crees que Akadosh Baruj Hu puede hacer una criatura de polvo, te voy a hacer una prueba. Ve al campo y mira un tipo de ratón, dice Rashi que se refiere a una ardilla, que al principio de su creación te vas a dar cuenta que mitad es carne y mitad es tierra. Y después de un tiempo, todo completamente se vuelve ¿qué? Carne, piel, ¿sí? Dice la Gemara, vemos que Akadosh Baruj Hu sí puede hacer criaturas de la tierra, pero más no es una buena prueba porque puede ser que le tarda mucho esto y entonces no hay prueba para Tchiat HaMetim, que es una resurrección de inmediata, en un segundo, sí, eso no. No, te voy a traer, entonces ve a la montaña y ve hoy que hay, puedes ver un gusanito, un gilazón, aquí se refiere a gilazón de donde sale el tejelet, ¿sí? Y después sale lluvia, cae lluvia y salen muchos gusanos, ¿sí? Por la humedad y demás. Y eso pasa que en un segundo. Dice la Gemara, vemos que por la tierra se puede crear una criatura y no en mucho tiempo, sino en ¿qué? En un segundo. Con eso culminamos las 5 intercambios que hubo, pero la Gemara ahorita trae otro intercambio más, no está en el simán ese que mencionamos antes, pero procedamos a estudiarlo para acabar con los intercambios de este tema, ¿no? De Tchiat HaMetim. Amarle a un minalek viaben pesisa, vailejón hayavaya de amritun mite hayin, de hayin mete de mete hayin, amarle vailejón hayavaya de amritun mete lo hayin, de lo abu haye de have haye lo kol shiken, amarle hayavaya karitli y kaimna beitna bajo pashitna leakmutach minach, amarle y mata oseken, rofe umanti karebe sahar arbetitol. Dice la Gemara es lo siguiente, vino un min, otra vez, que es un min, un hereje, ¿sí? Y le dice a una persona llamada Geviá ben Pesisá. Geviá ben Pesisá era un jajam, uno de los sabios de Jajmé Israel, en la época del segundo templo, ¿sí? ¿Cómo se llama otra vez? Geviá ben Pesisá. Y él era jorobado, tenía una joroba en la espalda. Entonces le dice este min a Geviá ben Pesisá, ustedes son unos malvados. Ustedes dicen que los muertos van a ¿qué? A resucitar. No cuadra, no sean reshaim, no cuadra eso. Si inclusive los vivos mueren, como vemos que los vivos mueren, kol shiken que el muerto va a seguir muerto y no va a morir. Y no va a resucitar. Le responde Geviá ben Pesisá al min, adraba, al revés. Ustedes son los malvados, que ustedes dicen que no va a haber ¿qué? Resurrección de los muertos, que no van a resucitar. Y no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque si los que no viven, ¿sí? Los que nunca vinieron al mundo, vienen al mundo, o sea, los que nacen, no han venido al mundo, vienen al mundo. Koshiken que los que ya estuvieron en el mundo y se murieron y hay algo por lo menos, Koshiken que van a ¿qué? A venir, o sea, a resucitar. Se molestó mucho el min que le dijo así a Geviá. Que ya le dijo así, entonces el min le dice así, con furia, dice, me llamaste a mi rasha, me llamaste tonto porque al bajomer que hiciste, me llamaste a mi rasha. ¿Sabes qué? Si yo me paro en la resurrección de los muertos, como ustedes dicen, te voy a dar una patada hasta que te enderece tu joroba, porque él era jorobado, como dijimos antes. Le dice que vía a ese min, le dice, fantástico, si lo haces, te vas a llamar un doctor muy experto y vas a recibir la recompensa, vas a recibir una recompensa muy grande. ¿Por qué? Porque nadie sabe hacerlo. Así le respondió. O sea, él le dijo así algo para molestarlo y él le respondió con toda la tranquilidad. Ojalá lo hagas, perfecto. Fantástico. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.